Capítulo 4. No es que hiciera frío en el hospital, pero causaba esa sensación. Olía a desinfectante. De vez en cuando se oía el tintineo de cristales e instrumental de los carritos de cirugía en el pasillo. Hilary Craven estaba sentada junto a una cama. Olive Bitterton yacía en la cama con la cabeza vendada. Había una enfermera a un lado de la cama y un médico en el otro. Jessop ocupaba una silla en un rincón. El doctor le habló en francés. No tardará mucho, el pulso es mucho más débil. ¿No recobrará el sentido? Eso no puedo decirlo, contestó el francés encogiéndose de hombros. Es posible que sí, al final. ¿No puede hacer nada, algún estimulante? El doctor meneó la cabeza y se marchó, seguido de la enfermera que fue reemplazada por una monja que se colocó en la cabecera de la cama, donde permaneció pasando las cuentas del rosario. Hilary miró a Jessop y se acercó a él obedeciendo a su gesto. ¿Ha oído lo que ha dicho el doctor?, le preguntó él en voz baja. Sí, ¿qué quiere preguntarle? Quiero que obtenga toda la información posible, cualquier contraseña, señales, mensajes, todo. ¿Comprende? Es más probable que le hable a usted que a mí. ¿Quiere usted que traicione a alguien que se está muriendo?, dijo Hilary con repentina emoción. Jessop la dio la cabeza como un búho. ¿Es eso lo que piensa? Sí. Muy bien. Lo miró pensativo. Haga y diga lo que parezca. Yo no puedo tener escrúpulos, ¿lo comprende? Desde luego, es su deber. Usted puede hacer tantas preguntas como desee, pero no me pida que yo lo haga. Usted es un agente libre. Hay otra cuestión que debemos discutir. ¿Hemos de decirle que se está muriendo? No lo sé, tendré que pensarlo. Ella sintió y volvió junto a la cama. Ahora sentía una profunda compasión por aquella mujer agonizante. Una mujer que se dirigía al encuentro del hombre amado. ¿O estaban todos equivocados? ¿Había venido a Marruecos simplemente en busca de soledad? ¿A pasar el tiempo hasta tener noticias definitivas de si su marido estaba vivo o muerto? Hilary hubiera querido saberlo. Pasaba el tiempo. Había pasado casi 2 horas cuando cesó el chasquido de las cuentas del rosario, y la monja dijo con voz suave e impersonal. Ha experimentado un cambio. Creo que se acerca el fin. Voy a buscar al doctor. Salió de la habitación. Jessop se acercó a la cama y no se apartó de la pared de modo que quedaba fuera del campo visual de Mistress Bitterton. Sus párpados se agitaron y acabaron por abrirse. Los ojos azules se fijaron en Hilary. Los cerró para volverlos a abrir enseguida, y en su mirada apareció un ligero aire de perplejidad. ¿Dónde? La palabra se escapó de sus labios resecos en el momento en que entraba el médico. Le tomó el pulso sin dejar de mirarla. Está en el hospital, madame, le dijo. El avión sufrió un accidente. ¿El avión? Repitió sus palabras con voz apenas perceptible. ¿Hay alguien a quien desee ver en Casablanca? ¿Algún mensaje que quiera enviar? Su mirada se fijó dolorosamente en el rostro del doctor. No. Volvió a mirar a Hilary. ¿Quién? Hilary se inclinó sobre ella y habló con suma claridad. Yo también vine a Inglaterra en avión. Si hay algo que pueda hacer por usted, dígamelo, por favor. No, nada, a menos... ¿Qué? Nada. Volvió a parpadear y entrecerró los ojos. Hilary alzó la cabeza. Su mirada se cruzó con la imperiosa mirada de Jessop. Meneó la cabeza con energía. Jessop se adelantó para colocarse junto al doctor. La moribunda abrió los ojos. En su mirada apareció una expresión de reconocimiento. A usted lo conozco. Sí, Mistress Bitterton, me conoce. ¿Quiere decirme alguna cosa de su marido? No. Los párpados cayeron sobre sus cansados ojos. Jessop, dando media vuelta, abandonó la habitación. El doctor miró a Hilary. «C'est la femme», dijo en un susurro. La mujer volvió a abrir los ojos. Su dolorida mirada recorrió el cuarto hasta fijarse en Hilary. Olive Bitterton hizo un ligero gesto, y la joven instintivamente tomó aquella mano blanca y fría entre las suyas. El médico se encogió de hombros y se despidió con una leve reverencia. Las dos mujeres se quedaron solas. Olive Bitterton intentaba hablar. «Dígame». Hilary comprendió lo que le preguntaba y repentinamente supo cómo actuar. Se inclinó decidida sobre la moribunda. «Sí, se está usted muriendo». «¿Es eso lo que quiere saber, no es cierto? Ahora escúcheme. Voy a tratar de llegar hasta su marido. ¿Quiere enviarle algún mensaje por si tengo éxito?» «Dígale que tenga cuidado».
Boris es peligroso. Su voz volvió a apagarse en un suspiro. Hilary se inclinó todavía más. ¿Hay algo que pueda ayudarme en mi viaje? ¿Para ayudarme a ponerme en contacto con su marido? Nieve. La palabra sonó tan leve que intrigó a Hilary. ¿Nieve? ¿Nieve? La repitió sin comprender. Una risita débil, fantasmal, salió de los labios de Olive Bitterton, seguida de unas palabras apenas perceptibles. Snow, snow, beautiful snow. You sleep on a lamb and over you go. Repitió la última palabra. ¿Go? Vaya y dígale lo de Boris. Yo no lo creo. No quería creerlo. Pero tal vez es cierto. Si es así. Una mirada agonizante apareció en los ojos de Olive. Tenga cuidado. Un ruido extraño, que sonó como un castañeo, salió de su garganta. Sus labios se contrajeron. Olive Bitterton había muerto. Parte 2. Los 5 días siguientes fueron mentalmente extenuantes, aunque físicamente inactivos. Confinada en una habitación del hospital, Hilary se puso a trabajar. Cada noche pasaba un examen de lo que había aprendido durante el día. Todos los detalles de la vida de Olive Bitterton de que disponían se ponían por escrito y ella tenía que aprenderlos de memoria. Las casas en las que había vivido, las asistentes que acudían a limpiarla, sus parientes, el nombre de su perro y el de su canario. Cada detalle de los 6 meses de la vida matrimonial con Thomas Bitterton. Su boda, los nombres de las damas de honor, sus vestidos. Los dibujos de las cortinas, las alfombras y los tapizados. Los gustos de Olive Bitterton, sus predilecciones y sus actividades diarias. Sus preferencias en alimentos y bebidas. Hilary se quedó maravillada de la cantidad de informaciones aparentemente insignificantes que habían reunido. En cierta ocasión le dijo a Jessop: «¿Algo de todo esto es importante?» «Probablemente no», replicó él sin inmutarse. «Pero usted tiene que convertirse en el personaje original. Imagínase que es escritora y que está escribiendo una novela cuya protagonista es una mujer. Se llama Olive. Usted describe escenas de su niñez, de su adolescencia, luego su matrimonio, la casa en que vive. Mientras lo hace, ella se va convirtiendo en un ser real para usted. Luego repite la experiencia, pero esta vez como si escribiera una autobiografía. La escribe en primera persona. ¿Comprende lo que quiere decir?» Hilary asintió lentamente, impresionada a pesar suyo. No puede creerse Olive Bitterton hasta que sea Olive Bitterton. Sería mucho mejor si tuviera tiempo para aprenderlo todo, pero no lo tenemos. De modo que tengo que empacharla como a un estudiante que se presenta a un examen difícil e importante. Y agregó: «Gracias a Dios posee usted una inteligencia despierta y una buena memoria». Las descripciones que aparecían en los pasaportes de Olive Bitterton e Hilary Craven eran casi idénticas, pero los 2 rostros eran completamente distintos. Olive Bitterton había tenido una belleza vulgar e insignificante, obstinada pero no inteligente. En cambio, el rostro de Hilary tenía fuerza y una cualidad intrigante. La mirada de los ojos azules debajo de las oscuras cejas mostraba inteligencia y viveza. Su boca se curvaba hacia arriba en una línea amplia y generosa. El corte de su mentón era perfecto. Un escultor hubiera considerado interesantes los rasgos de su rostro. «Aquí hay pasión y cerebro», pensó Jessop, y en alguna parte reprimido, pero no muerto, hay un espíritu alegre y resuelto que disfruta de la vida y busca la aventura. Lo conseguirá, es una buena discípula. Este desafío en su intelecto y a su memoria habían estimulado a la joven. Se iba sintiendo interesada y deseaba tener éxito en su empresa. Se le ocurrieron un par de objeciones y las comunicó a Jessop. «Usted dice que me aceptarán como Olive Bitterton, que ignoran qué aspecto tiene excepto a grandes rasgos, pero ¿cómo puedo estar segura?» «No podemos estar seguros de nada». Jessop se encogió de hombros, pero sabemos bastante bien cómo funcionan estas cosas y, al parecer, internacionalmente existe muy poca comunicación entre un país y otro. La verdad es que eso representa una gran ventaja para ellos. Si conseguimos descubrir un eslabón débil en Inglaterra, y le aseguro que siempre hay un punto débil en todas las organizaciones, ese eslabón de la cadena no sabe nada de lo que ocurre en Francia, Italia o Alemania, o donde sea. Y nos estrellamos contra un muro. Ellos solo saben su pequeño papel en el esquema general y nada más.
Lo mismo ocurre en todas partes. Juraría que la célula que opera aquí lo único que sabe de Olive Bitterton es que llegará en tal avión y que hay que darle tales instrucciones. Comprenda, ella no es importante. Si piensan conducirla hasta su marido es porque él quiere que se la lleven y porque ellos creen que trabajará mejor teniéndola a su lado. Ella es un mero peón en el juego. También debe recordar que la idea de sustituir a Olive Bitterton ha sido una improvisación ocasionada por el accidente del avión y el color de sus cabellos. Nuestro plan era seguir a Olive Bitterton y averiguar dónde iba, cómo y a quién encontraba. Y eso es lo que esperarán los del bando contrario. ¿Y no lo han intentado antes?, preguntó Hilary. Sí, se intentó en Suiza con gran discreción. Y fue un fracaso en cuanto se refiere a nuestro principal objetivo. Si alguien se puso en contacto con ella, lo ignoramos. De modo que el contacto debió ser muy breve. Naturalmente ellos esperarán que alguien siga los pasos de Olive Bitterton. Estarán preparados para eso. A nosotros nos corresponde realizar el trabajo más a conciencia que la última vez. Tenemos que intentarlo y ser más astutos que nuestros adversarios. De modo que ustedes me seguirán. Desde luego. ¿Cómo? Él meneó la cabeza. No se lo diré. Es mucho mejor para usted no saberlo. Lo que no sepa no podrá contarlo. ¿Usted cree que lo diría? Jessop volvió a adoptar la expresión de búho. Ignoro lo buena actriz que es usted, si sabe mentir. No es fácil, comprenda. No se trata de decir algo indiscreto. Puede ser cualquier cosa, un repentino sobresalto, una pausa momentánea en una acción, por ejemplo, encender un cigarrillo, reconocer un nombre o a un amigo. Podría simular fácilmente, pero un solo instante de vacilación sería suficiente. Eso significa estar en guardia en todo momento. Exacto. Mientras tanto, seguiremos con las lecciones. Es como volver a la escuela, ¿no le parece? Ahora que conoce bastante bien a Olive Bitterton, pasamos a otra cosa algo distinta. Claves, contraseña, respuestas, situaciones cambiantes. La lección continuó. El interrogatorio, las repeticiones, el interés por confundirla, de hacerla caer. Luego situaciones hipotéticas para ver sus reacciones. Al fin Jessop se declaró satisfecho. «Servirá», le dijo dándole unas palmaditas en el hombro. «Es una buena alumna. Y recuerde esto, aunque muchas veces le parezca que está usted sola, probablemente no será así. Digo probablemente ya que no puedo prometerle nada. Son unos tipos muy listos. ¿Qué ocurrirá si llego al término de mi viaje?» «¿Qué quiero decir?» «Me refiero si al fin me veo frente a Tom Bitterton». Jessop asintió con gravedad. «Sí, ese es el momento más peliagudo. Solo puedo decirle que en ese momento, si todo ha salido bien, tendrá usted protección. Es decir, si las cosas han salido como esperábamos. Pero como supongo que recuerdan, el concepto básico de la operación es que hay pocas probabilidades de que usted sobreviva». «¿No dijo usted un 1%? replicó Hilary secamente. «Creo que ahora podemos ampliarlo un poco». «¿No sabía cómo era usted?» «No, supongo que no», replicó ella pensativa. «Supongo que para usted solo era...». Jessop concluyó la frase por ella. «Una mujer con una magnífica cabellera roja y sin el valor para seguir viviendo». Ella enrojeció. «Es un juicio muy duro». «Es cierto, ¿no? No acostumbro a sentir compasión por los demás. En primer lugar, es insultante. Solo se siente compasión por las personas que se compadecen de sí mismas. La autocompasión es una de las principales trabas en este mundo». «Tal vez tenga razón. ¿Se compadecerá de mí cuando me hayan liquidado o como se diga en el cumplimiento de esta misión?» «¿Compadecerla? No. Maldifiere haber perdido a alguien por quien valía la pena preocuparse un poco». «Vaya, al fin un cumplido». A pesar suyo se sentía complacida. Continuó en tono práctico. «Se me ocurre otra cosa. Usted dice que es probable que nadie sepa cómo es Olive Bitterton, pero... ¿y si alguien me reconoce a mí? Yo no conozco a nadie en Casablanca, pero hay personas que viajaron conmigo en el avión. O tal vez puedo tropezar con algún conocido entre los turistas que vienen aquí». «No necesita preocuparse por los pasajeros del avión. Las personas que salieron de París con usted eran hombres de negocios que continuaron hasta Dakar. Irá usted a otro hotel cuando salga de aquí, al hotel donde esperaban a Mistress Bitterton. Llevará sus ropas y su peinado, y algunas tiras de esparadrapo en las sienes que le darán un aspecto muy distinto. Por cierto, va a venir un médico para prepararla. No le hará daño. Con anestesia local. Pero es necesario que tenga algunas señales auténticas del accidente».
Son ustedes muy concienzudos. Tenemos que serlo. No me ha preguntado si Olive Bitterton me dijo algo antes de morir. Tuve la impresión de que tenía usted escrúpulos. No lo sienta, yo la respeto por eso. Yo también quisiera tenerlos, pero el trabajo no me lo permite. Dijo algo que tal vez deba usted saber. Me dijo, dígale, refiriéndose a Bitterton, dígale que tenga cuidado. Boris es peligroso. Boris. Jessop repitió el nombre con interés. Nuestro correcto extranjero, el comandante Boris Glirt. ¿Lo conoce? ¿Quién es? Un polaco. Vino a verme a Londres. Se supone que es primo político de Tom Bitterton. ¿Se supone? Digamos más exactamente que, si es en realidad lo que pretende ser, es primo de la difunta primera Mistress Bitterton. Pero solo tenemos su palabra. Olive estaba asustada, dijo Hilary frunciendo el entrecejo. ¿No puede describirlo? Me gustaría poder reconocerlo. Sí. Pudiera ser que se lo encuentre. 1,80 m, 80 kilos, rubio, cara de póker, ojos claros, modales extranjeros. Habla un inglés muy correcto, pero con un acento muy marcado, y su porte es marcial. Y agregó, lo seguimos desde que abandonó mi despacho. Nada de particular. Fue derecho a la embajada de Estados Unidos, completamente anormal. Me había enseñado una carta de presentación de allí. Las que acostumbran a enviar cuando desean ser amables y no comprometerse. Presumo que salió de allí en el automóvil de otra persona o por la puerta trasera disfrazado o algo por el estilo. El caso es que nos despistó. Sí, yo diría que es posible que Olive Bitterton tuviera razón al decir que Boris Glirt es peligroso. Capítulo 5. Parte 1. En el pequeño salón del Hotel de St. Louis se hallaban sentadas 3 señoras, cada una enfrascada en sus asuntos. Mistress Calvin Baker, baja, regordeta, de cabellos blancos con toques azulados, escribía cartas con la misma energía que aplicaba a todas sus actividades. Nadie la hubiera tomado por otra cosa que una acomodada viajera yanqui, con una sed insaciable por obtener detalles precisos sobre cualquier cosa bajo el sol. Miss Hetherington, sentada en una incómoda butaca estilo imperio, la inconfundible viajera inglesa, tejía una de esas melancólicas prendas de forma ambigua que las damas inglesas de mediana edad siempre tejen. Miss Hetherington era alta y delgada, de cuello descarnado, cabellos mal peinados y expresión de desaprobar moralmente a todo el universo. Cabellos mal peinados y expresión de desaprobar moralmente a todo el universo. Mademoiselle Jean Maricotte, sentada graciosamente en una silla de respaldo recto, contemplaba lo que ocurría al otro lado de la ventana, bostezando de cuando en cuando. Era una morena teñida de rubio, de rostro vulgar, pero provocativamente maquillado. Vestía muy elegante y no demostraba el menor interés por las otras ocupantes del salón, a quienes despreciaba secretamente por ser exactamente lo que eran. Estaba experimentando un gran cambio en su vida amorosa, y no tenía interés en desperdiciar el tiempo con aquellas estúpidas turistas. Miss Hetherington y Mistress Calvin Baker, después de pasar 2 noches bajo el techo del Hotel de St. Louis, habían trabado amistad. Mistress Calvin Baker, campechana como todas las norteamericanas, charlaba con todo el mundo. Y Miss Hetherington, a pesar de que ansiaba tener compañía, hablaba solo con ingleses y estadounidenses que, a su juicio, tenían cierto rango social. Con los franceses no se trataba, a menos que llevaran una vida respetable de familia, como el matrimonio que sentaba a sus hijos a su mesa en el comedor del hotel. Un francés con aspecto de próspero empresario echó una ojeada en el salón, intimidado por el ambiente de solidaridad femenina, volvió a salir tras dirigir una mirada melancólica a Mademoiselle Maricotte. Miss Hetherington comenzó a contar puntos sotto voce. 28, 29... ¿Ahora qué he podido hacer mal? Oh, ya sé. Una mujer alta con el pelo rojo asomó la cabeza en el salón, y luego se dirigió por el pasillo hacia el comedor. Mistress Calvin Baker y Miss Hetherington se pusieron alertas de inmediato. ¿Ha visto a esa mujer pelirroja que se ha sumado, Miss Hetherington? Preguntó Mistress Baker en un susurro emocionado desde el escritorio. Dicen que es la única superviviente del avión que se estrelló la semana pasada. La vi llegar esta tarde.
respondió Miss Hetherington, a quien la excitación le hacía perder otro punto. «En ambulancia». «Directamente desde el hospital», me dijo el gerente. Me pregunto si habrá hecho bien en dejar el hospital tan pronto. Creo que sufrió una fuerte conmoción. Lleva un vendaje en la cara. Cortes quizá producidos por los cristales. Tuvo suerte en no quemarse. Creo que lo más terrible de estos accidentes de aviación son las quemaduras. No quiero ni pensarlo, pobrecilla. Me pregunto si iría acompañada de su marido y si él murió en la catástrofe. No lo creo. Miss Hetherington meneó la cabeza. Los periódicos hablaban de una pasajera. Es cierto, y también venía su nombre. Una tal Mistress Beverly... No, Bitterton, eso es. Bitterton, repitió la inglesa pensativa. Ese nombre me recuerda a algo. Bitterton. En los periódicos. Oh, sí, estoy segura de que ese era el nombre. Mademoiselle Megicot dijo para sus adentros. Tant pis paupières. Tant pis paupières. Il est vraiment insupportable. Mais le petit Jules, lui, il est bien gentil. Et son père est très bien place dans les affaires. Enfin, je me décide. ¿Qué quiere decir algo así como? Tanto peor para Pierre. Es verdaderamente insoportable. Pero el pequeño Jules es muy agradable. Y su padre está bien situado en los negocios. En fin, me decido. Y con un andar ágil y atlético, Mademoiselle Megicot salió del salón y de la historia. Parte 2. Mistress Bitterton había abandonado el hospital aquella tarde a los 5 días del accidente. Una ambulancia la condujo hasta el Hotel St. Louis. Muy pálida, con aspecto enfermizo y el rostro vendado. Fue acompañada inmediatamente a su habitación por el gerente, que se deshizo en atenciones. «¿Cuántas emociones debe haber experimentado, madame?», comentó después de preguntarle con amabilidad si le satisfacía la habitación. Y encendió todas las luces, cosa innecesaria. «Y qué suerte de haber salido con vida, qué milagro. Qué afortunada ha sido. Solo 3 supervivientes y tengo entendido que uno de ellos se halla todavía muy grave». Hilary se dejó caer en su butaca. «Sí, desde luego», murmuró. «Apenas puedo creerlo. Incluso ahora recuerdo muy poco. Las últimas 24 horas anteriores al accidente todavía me parecen muy confusas». El gerente asintió con simpatía. «Ah, sí, ese es el resultado de la conmoción. Eso le ocurrió a mi hermana. Durante la guerra estaba en Londres. Cayó una bomba y ella perdió el conocimiento. Luego se levantó, estuvo paseando por la ciudad y tomó un tren en la estación de Euston. Y figurez-vous, se despertó en Liverpool y no recordaba nada de la bomba, ni de su paseo por Londres, ni del tren. Lo último que recordaba era que estaba colgando un vestido en su armario de Londres. Son cosas muy curiosas, ¿verdad?» Hilary convino en que sí lo eran, y el gerente se retiró con una reverencia. La joven se levantó para mirarse al espejo. Estaba tan compenetrada con su nueva personalidad que sentía la flojedad de sus miembros, cosa natural en quien acababa de abandonar el hospital tras una grave dolencia. Había preguntado en la recepción, pero no había ningún recado ni carta para ella. Los primeros pasos en su nueva vida tendría que darlos a ciegas. Quizás Olive Bitterton tuviera que telefonear o encontrarse con determinada persona en Casablanca. En cuanto a esto, no tenían la menor pista. Todos sus conocimientos se reducían al pasaporte de Olive Bitterton, su carta de crédito y la cartera de la agencia Cook con los billetes y las reservas. Estos consistían en 2 días de estancia en Casablanca, 6 en Fez y 5 en Marrakech. Claro que ahora aquellas reservas habían caducado y tendrían que renovarse. El pasaporte y la carta de crédito se habían hecho de nuevo. Ahora la fotografía del pasaporte era la de Hilary, y la firma de la carta de crédito decía Olive Bitterton, pero con la letra de Hilary. Sus credenciales estaban todas en orden. Solo restaba representar bien su papel y aguardar. Su mejor carta era el accidente de avión que explicaba la pérdida de memoria y el despiste general. El accidente era auténtico y efectivamente, Olive Bitterton se encontraba a bordo del avión. La conmoción sufrida disculparía que dejara de poner en práctica las instrucciones que pudiera haber recibido. Atontada, débil y desorientada, Olive Bitterton esperaría nuevas órdenes. Lo más natural en su caso era descansar y, por lo tanto, se tendió sobre la cama.
Durante 2 horas repasó todo lo que le habían enseñado. El equipaje de Olive resultó destruido en la catástrofe. Hilary tenía unas pocas cosas que le fueron proporcionadas en el hospital. Se pasó el peine por los cabellos, se retocó la pintura de los labios y bajó al comedor para cenar. Notó que la miraban con cierto interés. Había varias mesas ocupadas por hombres de negocios que apenas le dirigieron una mirada, pero en otras, evidentemente ocupadas por turistas, vio que cuchicheaban. «Esa mujer de allí, la pelirroja, es una superviviente del avión que se estrelló, querida». «Sí. Vino del hospital en una ambulancia. Yo la vi llegar. Todavía parece muy enferma. No sé si han hecho bien en dejarla salir No sé si han hecho bien en dejarla salir tan pronto del hospital. Qué experiencia más terrible. Escapó de milagro». Después de cenar, Hilary se sentó en el salón preguntándose si alguien la abordaría. Había un par de señoras allí sentadas y, finalmente, una baja y regordeta de cabellos con reflejos azules ocupó una silla vecina a la suya y comenzó a charlar con agradable y vivaz acento norteamericano. «Espero que me perdone, pero me gustaría hablar con usted. ¿Es usted la pasajera que escapó milagrosamente del accidente aéreo del otro día?» Hilary dejó la revista que estaba leyendo. «Sí», le contestó. «Vaya, debió ser terrible. Me refiero a la catástrofe. Dicen que solo hay 3 supervivientes, ¿es cierto?» «Solo 2», replicó Hilary. «Uno de los 3 murió en el hospital». «Vaya, no me diga. Ahora, si me permite que le haga una pregunta, Mistress Bitterton. Bueno, si no le molesta, ¿puede decirme dónde iba sentada en el avión? ¿En la parte delantera o cerca de la cola?» Hilary conocía la respuesta y la soltó en el acto. «Cerca de la cola». «Siempre dicen que es el lugar más seguro, ¿no es cierto? Yo siempre insisto en que me coloquen cerca de las puertas posteriores. ¿Ha oído, Miss Harrington?» Volvió la cabeza para incluir en la conversación a la otra dama de mediana edad. Se trataba de una dama inglesa de rostro alargado, triste y de aspecto caballuno. «Siempre que viaje en avión no consiente que la azafata la coloque en la parte delantera». «Supongo que alguien tendrá que sentarse delante», dijo Hilary. «Bueno, pero no seré yo», dijo su nueva amiga con presteza. «A propósito, mi nombre es Baker, Mistress Galvin Baker». Hilary aceptó la presentación y Mistress Baker monopolizó la conversación con suma facilidad. «Acabo de llegar de Mogador y Miss Harrington de Tánger. Nos hemos conocido aquí. ¿Va usted a visitar Marrakech, Mistress Bitterton?» «Tenía el pasaje», respondió Hilary. «Claro que este accidente ha desbaratado todos mis planes». «Desde luego lo comprendo. Pero la verdad no debe dejar de ver Marrakech. ¿No le parece, Miss Harrington?» «Marrakech resulta carísimo», replicó la aludida. «Y esa miserable cantidad de dinero que nos permiten llevar lo hace todo muy difícil. Hay un hotel maravilloso, el Mamounia», continuó Mistress Baker. «Carísimo», insistió Miss Harrington. «Está fuera de mi alcance. Claro que para usted es distinto, Mistress Baker. Me refiero a los dólares. Pero alguien me dio el nombre de un hotel pequeño, pero muy bonito y limpio. Y dicen que la comida no está del todo mal». «¿A dónde más piensa ir, Mistress Bitterton?», le preguntó la estadounidense. «Quisiera visitar Fez», manifestó Hilary con precaución. «Claro que tendré que volver a reservar». «Oh, sí, desde luego, no debe perderse Fez ni Rabat». «¿Ha estado usted allí?» «Todavía no. Tengo pensado ir pronto, lo mismo que Miss Harrington». «Creo que la ciudad antigua se conserva perfectamente», comentó la inglesa. La conversación continuó por el estilo durante algún tiempo más. Luego Hilary apeló al cansancio del primer día fuera del hospital y las dejó para subir a su habitación. Hasta entonces todo había sido muy impreciso. Las 2 mujeres pertenecían a un tipo tan corriente de turistas que resultaba difícil creer que fuera otra cosa a lo que aparentaban. Decidió que a la mañana siguiente, si no recibía comunicación de ninguna clase, iría a la agencia Cook para hacer nuevas reservas en Fez y Marrakech. A la mañana siguiente no había cartas, ni mensajes, ni llamadas telefónicas, y a las 11 emprendió el camino de la agencia de viajes.
Había cola y, cuando al fin le tocó su turno y hablaba con el empleado, hubo una interrupción. Otro encargado mayor y con gafas apartó a su lado al joven y saludó a Hilary animadamente. «Mistress Bitterton, ¿verdad? Ya tengo todas sus reservas». «Me temo que se han pasado las fechas», dijo Hilary. «He estado en el hospital y...» «Ah, oui, ya lo sé. Permítame que la felicite por haberse salvado, madame. Pero recibí su mensaje telefónico pidiendo las nuevas reservas. Y ya las tenemos todas dispuestas». Hilary sintió que se le aceleraba el pulso. Por lo que ella sabía, nadie había telefoneado a la agencia de viajes. Aquellos eran signos definitivos de que los preparativos del viaje de Olive Bitterton eran supervisados. No estaba segura de si habían telefoneado o no. «Pues sí, madame, aquí tiene, se lo enseñaré». Les mostró los billetes de ferrocarril, los resguardos de los hoteles y a los pocos minutos habían realizado todas las transacciones. Hilary debía salir para Fez al día siguiente. Mistress Calvin Baker no estaba en el restaurante ni a la hora de comer ni a la de cenar. Miss Harrington sí, y correspondió al saludo de la joven cuando ésta pasó junto a su mesa, pero no hizo nada por entablar conversación. Al día siguiente, tras efectuar algunas compras necesarias de trajes y ropa interior, Hilary tomó el tren a Fez. Parte 3. Fue el día de la marcha de Hilary cuando Mistress Calvin Baker, que entraba en el hotel con su rapidez acostumbrada, fue abordada por Miss Harrington, cuya larga nariz temblaba de excitación. «He recordado ese nombre, Bitterton. Es un científico desaparecido. Lo publicaron todos los periódicos hará cosa de 2 meses. Vaya, ahora me parece recordar algo. Un científico británico. Sí, había ido a París para un congreso». «Sí, eso es». Me estuve preguntando si ella no sería su esposa. Miré en el registro y pone que su domicilio está en Harwell. Ya sabe que en Harwell está la planta atómica. Yo opino que esas bombas son una equivocación. Y el cobalto, un color muy bonito que usaba mucho cuando era pequeña para pintar, es el peor de todos. Tengo entendido que nadie puede sobrevivir. No deberían realizar esos experimentos. Alguien me comentó el otro día que su primo, que es un hombre muy listo, dijo que el mundo entero podía quedar afectado por la radiactividad. «Vaya, vaya», exclamó Mistress Calvin Baker. Capítulo 6. Casablanca desilusionó un poco a Hilary con su aspecto de próspera ciudad francesa sin rastro alguno de misterio oriental, excepto las multitudes en las calles. El tiempo seguía siendo perfecto, claro y soleado, y disfrutó contemplando el paisaje desde el tren en su viaje rumbo al norte. Un francés menudo, que parecía un viajante de comercio, ocupaba el asiento situado frente al suyo, y una monja que iba rezando el rosario ocupaba el del rincón. 2 moras con muchos paquetes y que no dejaban de charlar alegremente contemplaban el compartimiento. Al ofrecerle fuego para encender su cigarrillo, el francés entabló conversación con Hilary. Fue señalándole los puntos de interés por los que pasaban y dándole alguna indicación acerca del país. Le pareció interesante e inteligente. «Debería ir a Rabat, madame. Es una gran equivocación no ir a Rabat. Veré si puedo ir, pero no tengo mucho tiempo. Además», sonrió, «el dinero se acaba pronto. Ya sabe que no se nos permite sacar mucho al extranjero». «Pero eso es muy sencillo, se arregla con un amigo de aquí». «No tengo ningún amigo en Marruecos. La próxima vez que viaje, madame, avíseme. Le daré mi tarjeta y yo lo arreglaré todo. Suelo ir a Inglaterra a menudo por negocios y usted puede pagarme allí. Es bien sencillo. Es usted muy amable y espero volver otra vez a Marruecos. Debe ser un gran cambio para usted que viene de Inglaterra, tan frío, con tanta niebla y tan desagradable». «Sí, es un gran cambio. Yo también vine hace 3 semanas desde París. Entonces había niebla y llovía. En fin, un asco. Llegué aquí y todo es sol. El aire es frío, pero es puro. ¿Qué tal tiempo hacía en Inglaterra cuando usted se marchó?» «Como usted dice», replicó Hilary, «mucha niebla». «Así es la estación de las nieblas y nieve». «¿No han tenido nieve este año todavía?» «No», dijo Hilary, «no ha nevado». Se preguntó divertida si aquel francés tan viajero seguía lo que él consideraba una
correcta conversación inglesa centrada principalmente en el tiempo. Le hizo algunas preguntas sobre la situación política en Marruecos y Argel, a la que respondió gustoso, mostrándose bien informado. Al mirar al rincón del compartimiento, vio que la monja la observaba con desaprobación. Las moras se apearon y entraron nuevos pasajeros. Era de noche cuando llegaron a Fez. «Permítame que la ayude, madame». Hilary parecía bastante aturdida por el ruido y bullicio de la estación. Los mozos árabes intentaban quitarle el equipaje de las manos gritando y desgañitándose para recomendar distintos hoteles. Agradecida se volvió a su nuevo amigo francés. «Usted se dirige al Palais Jamay, ¿n'est-ce pas, madame?» «Sí, muy bien. Está a 8 kilómetros de aquí». «¿A 8 kilómetros?» Hilary se sintió desfallecer. «¿Entonces no está en la ciudad?» «Está en la ciudad antigua», le explicó el francés. «Yo me hospedo en el hotel de la ciudad nueva. Pero para las vacaciones, el descanso y las diversiones es natural que se vaya al Palais Jamay». Era una ciudad residencia de la nobleza marroquí. Tiene hermosos jardines y desde allí se puede ir directamente desde él a la vieja ciudad de Fez, que permanece inalterada. Me parece que los de su hotel no han enviado a buscarla. Si me lo permite, le buscaré un taxi. «Es usted muy amable, pero...» El francés habló rápidamente en árabe a los mozos, y poco después Hilary se acomodaba en un taxi en el que habían colocado su equipaje, y el francés le dijo exactamente lo que debía dar a los rapaces mozos. También las despidió en árabe cuando protestaron por la propina. Sacó una tarjeta del bolsillo y se la tendió. «Mi tarjeta, madame, y si puedo ayudarle en algo en cualquier ocasión, llámeme. Estaré en el Gran Hotel los próximos 4 días». Se quitó el sombrero para saludarla y se marchó. Hilary miró la tarjeta que pudo leer antes de que el taxi se alejara de la luz de la estación. «Monsieur Henry Laugier». El taxi cruzó rápidamente la ciudad, salió al campo y enfiló la colina. Hilary trataba de ver por dónde iban, pero ya era noche cerrada. Excepto cuando pasaban ante un edificio iluminado no veía nada. ¿Era aquí quizá donde su viaje se apartaría de lo normal para entrar en lo desconocido? ¿Sería Monsieur Laugier un emisario de la organización que había persuadido a Thomas Bitterton a dejar su trabajo, su casa y su esposa? Permaneció acurrucada en un rincón del asiento trasero del taxi, nerviosa y preguntándose a dónde la llevaban. Sin embargo, el taxista la condujo del modo más ejemplar al Palais Jamay. Al atravesar el arco de la puerta se encontró muy complacida en un interior oriental. Allí había largos divanes, mesitas bajas y alfombras nativas. Desde el mostrador de recepción fue acompañada a través de varias habitaciones que comunicaban unas con otras, hasta una terraza que entre naranjos y olorosas flores conducía a una escalera de caracol, y por ella a un acogedor dormitorio también de estilo oriental, aunque equipado con todo el confort moderno, tan necesario para los viajes del siglo XX. El botones le informó que la cena se servía a las 7:30. Deshizo el equipaje, se aseó, se peinó sus cabellos y después bajó la escalera. Atravesó el largo salón de fumar oriental, salió a la terraza y subió un tramo de escalera que comunicaba con el iluminado comedor. La cena fue excelente y mientras Hilary cenaba, entraron y salieron varias personas del restaurante. Estaba demasiado cansada para observarlas y clasificarlas, pero hubo un par que le llamaron su atención. Sobre todo un hombre mayor de rostro cetrino y perilla. Se fijó en él por la extrema deferencia que le dedicaba el servicio. Le retiraban los platos y volvían a servirle a la menor indicación. El menor movimiento de una de sus cejas hacía acudir corriendo a un camarero. Se preguntó quién sería. La mayoría de comensales eran sin duda turistas en viaje de recreo. Había un alemán en la gran mesa del centro, un hombre de mediana edad con una muchacha rubia muy bonita que tal vez fuesen suecos o posiblemente daneses. Una familia inglesa con 2 pequeños, varios grupos de norteamericanos y 3 familias francesas. Después de cenar tomó el café en la terraza. Había fresco, pero no demasiado, y disfrutó del aroma de las flores. Se acostó temprano. A la mañana siguiente, sentada en la terraza bajo la sombrilla a rayas que le protegía del sol, Hilary pensaba en lo fantástico de todo aquello. Aquí estaba ella, pretendiendo ser una mujer fallecida y esperando que ocurriera algo melodramático y fuera de lo corriente. Al fin y al cabo, no era más que probable que la pobre Olive Bitterton
¿Hubiera marchado al extranjero solo para distraer su mente y su corazón de tristes pensamientos y amarguras? La pobre mujer debía estar tan a oscuras como los demás. Desde luego las palabras pronunciadas antes de morir tenían una explicación bien sencilla. Había pedido que previnieran a Thomas Bitterton contra alguien llamado Boris. Su mente había divagado. Aquella extraña canción. Y luego había dicho que al principio no lo había creído. Posiblemente que a Thomas Bitterton se lo hubieran llevado de aquel modo. No había habido siniestras insinuaciones ni pistas útiles. Hilary contempló la terraza. Era muy bonita y apacible. Los niños corrían de un lado a otro de la terraza parloteando, y sus mamás francesas les llamaban o los reprendían. La joven rubia sueca se sentó a una de las mesas y dio un bostezo. Sacó un pintalabio rosa pálido y retocó su ya impecable pintura. Se miró en el espejo y frunció el entrecejo levemente. Su acompañante, su marido o quizá su padre, fue a reunirse con ella. La joven le saludó muy seria y luego le habló con expresión airada, a la que él contestó disculpándose. El anciano de rostro cetrino y perilla subió a la terraza procedente del jardín. Tomó asiento en una mesa junto a la pared e inmediatamente un camarero se le acercó. Le dio una orden y el camarero corrió a cumplirla. La rubia, muy excitada, cogió a su compañero del brazo y le hizo mirar al anciano. Hilary pidió un martini, y cuando se lo sirvieron le preguntó al camarero en voz baja: «¿Quién es ese anciano que ocupa la mesa junto a la pared?» «¡Ah!». El camarero se inclinó con ademán teatral. «Es Monsieur Aristide. Es fabulosamente rico, sí, riquísimo». Suspiró extasiado ante la contemplación de tanta riqueza. El Hilary, mirando aquella figura decrépita y encorvada, se dijo que porque era rico todos los camareros corrían y hablaban con reverencia a aquel desecho de la humanidad. Seco y arrugado. Aristide cambió de postura y por un momento sus miradas se encontraron. Él la contempló un instante y luego apartó la vista. Al fin y al cabo no es tan insignificante, pensó Hilary. Aquellos ojos, a pesar de la distancia, resultaban extrañamente vivaces e inteligentes. La joven rubia y su acompañante se dirigieron al comedor. El camarero, que ahora parecía considerarse el guía y mentor de Hilary, se detuvo en su mesa para recoger las copas y dio nuevas informaciones. Simon Siela es un magnate sueco. Es muy rico e importante y la joven que le acompaña es artista de cine. Una nueva Garbo, según dicen. Muy elegante, muy bonita, pero siempre le hace escenas. Nada le satisface. Está, como dicen ustedes, hasta las narices de permanecer aquí en Fez, donde no hay joyerías ni otras mujeres ricas que admiren y envidien sus toilettes. Le exige que mañana le lleve a un lugar más divertido. Ah, no siempre son los ricos quienes pueden gozar de la paz y tranquilidad de conciencia. Tras pronunciar estas palabras con aire sentencioso, vio un dedo que le señalaba y echó a correr por la terraza. «¿Monsieur?» La mayoría ya estaba en el comedor, pero Hilary había desayunado tarde y no tenía prisa por comer. Pidió otro martini. Un apuesto joven francés salió del bar, y al pasar ante Hilary, le dirigió una rápida y discreta mirada que, bien interpretada, quería decir: «¿Hay algo aquí que hacer?». Al bajar los escalones para dirigirse al jardín cantó un fragmento de una canción. «Le long de Lauriers, revend de douze choses». Las palabras despertaron un recuerdo en la mente de Hilary. «Le long de Lauriers, Laurier». ¿Laurier? Ese era el nombre del francés del tren. ¿Tendría alguna relación o era una coincidencia? Abrió el bolso y sacó la tarjeta. Henry Laurier, 3 Rue de Croissant, Casa Blanca. Le dio la vuelta y le pareció ver unas ligeras señales de lápiz en el dorso, como si hubieran escrito algo y luego lo hubiesen borrado. Trató de descifrarlas. «Où sont», comenzaba el mensaje, luego seguía algo que no comprendió, y terminaba con las palabras «Dantan». Por un momento creyó que podía ser un mensaje, pero luego meneó la cabeza y volvió a guardar la tarjeta en el bolso. Debía tratarse de una anotación hecha en cualquier momento que luego borraron. Una sombra cayó sobre ella y alzó la mirada sorprendida. La figura de Aristide se interponía entre ella y el sol, pero no la miraba a ella, sino más allá de los jardines, hacia las colinas que se recortaban en la distancia.
Le oyó suspirar y luego se volvió bruscamente en dirección al comedor. Y al hacerlo, la manga de su chaqueta golpeó la copa sobre la mesa, que voló por los aires y se hizo pedazos contra el suelo de la terraza. Él se volvió con presteza. Hilary le replicó en francés que no tenía la menor importancia. El viejo movió un dedo y acudió al camarero a toda velocidad. Le ordenó que sirviera de nuevo a la señora, y después de disculparse una vez más, emprendió el camino del comedor. El joven francés, todavía tarareando, volvió a subir a la terraza y se detuvo ostensiblemente al pasar ante la mesa de Hilary. Pero al ver que ella no le hacía caso, se fue a comer encogiendo los hombros filosóficamente. Una familia francesa cruzó la terraza llamando a sus niños. «Mais bien, donc, Bobo, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi. Laissez ta balle, chérie. On va déjeuner». Entraron en el restaurante, una familia alegre y muy feliz. Y Hilary se sintió de pronto muy sola y asustada. El camarero le trajo su martini y ella le preguntó si Monsieur Aristide estaba solo en el hotel. «Oh, madame, un hombre tan rico como Monsieur Aristide nunca viaja solo. Ha viajado con su ayuda de cámara, 2 secretarios y el chofer». El camarero pareció escandalizado por la idea de que Monsieur Aristide pudiera viajar sin compañía. Sin embargo, Hilary observó, cuando al fin se decidió a entrar en el comedor, que el anciano estaba solo en la mesa. Lo mismo que la noche anterior. En otra mesa cercana se hallaban 2 jóvenes que ella tomó por sus secretarios, puesto que uno u otro no perdían de vista la mesa donde Monsieur Aristide, arrugado como una pasa, comía sin acordarse de su existencia. Evidentemente para él los secretarios no eran seres humanos. La tarde transcurrió como en un sueño. Hilary paseó por los jardines, descendiendo de una terraza a otra. La paz y la belleza de aquel lugar eran asombrosas. El murmullo del agua, el dorado color de las naranjas, su aroma, las innumerables fragancias. Era el ambiente oriental de aislamiento lo que la satisfizo. Como un jardín cerrado es mi hermana, mi esposa. Esto era lo que debía ser un jardín, un lugar apartado del mundo y lleno de verdor y tonos dorados. Si pudiera quedarme aquí, pensó Hilary, si pudiera, me quedaría aquí para siempre. No era el jardín del Palais Jamaï lo que tenía en su pensamiento, sino el estado de ánimo que simbolizaba. Cuando ya no buscaba la paz, la había encontrado, y la tranquilidad de espíritu le llegaba en el momento en el que se habían comprometido con el peligro y la aventura. Sin embargo, quizá no habría tales peligros ni aventuras. Quizá pudiera quedarse allí sin que ocurriese nada, y luego... ¿Luego qué? Se alzó una ligera y fresca brisa. Hilary se estremeció involuntariamente. Uno se refugia en el jardín de la vida tranquila, pero al fin te traicionan desde dentro. Y ella llevaba en su interior el torbellino del mundo, la dureza de la vida, las penas y las desilusiones. Declinaba la tarde y el sol había perdido su fuerza. Hilary subió las terrazas y entró en el hotel. En la penumbra del salón oriental vio moverse algo alegre e inquieto, y cuando sus ojos se acomodaron al cambio de luz, descubrió a Mistress Calvin Baker con los cabellos más azules que nunca, y un aspecto tan impecable como siempre. «Acabo de llegar en avión», le explicó. «No puedo soportar esos trenes que tardan tanto. Y la gente que viaja en ellos es tan poco higiénica. En estos países no tienen la menor idea de lo que es la higiene. Querida, tendría que ver la carne que venden en los zocos, toda cubierta de moscas. Creen que es natural que las moscas se pasen por todas partes». «Y supongo que lo es», dijo Hilary. Mistress Calvin Baker no iba a dejar pasar un comentario tan hereje. «Soy una defensora del movimiento por una alimentación higiénica. En mi país todos los alimentos perecederos están envueltos en celofán, pero incluso en Londres el pan y los pasteles están sin envolver. Ahora cuénteme, ¿qué es lo que ha estado haciendo? Supongo que hoy habrá recorrido la ciudad antigua». «Me temo que no he hecho nada», confesó Hilary con una sonrisa. «Me he limitado a tomar el sol». «Ah, claro. Olvidaba que acaba de salir del hospital». Era evidente que solo una reciente enfermedad era aceptada por Mistress Calvin Baker, como pretexto para no visitar lugares. «¿Cómo puedo ser tan tonta? Vaya, es muy cierto que después de una conmoción lo mejor es descansar en una habitación a oscuras la mayor parte del día. Ya haremos algunas excursiones juntas. Soy de esas personas que gustan de tener todo el día ocupado, todo planeado y dispuesto de antemano, hasta el mínimo detalle.
En su presente estado de ánimo a Hilary aquello le pareció un anticipo del infierno. Pero felicitó a Mistress Calvin Baker por su energía. Yo diría que para mi edad sé desenvolverme bastante bien. Casi nunca me canso. ¿Se acuerda de Miss Harrington? ¿De Casablanca? Aquella inglesa de cara larga. Llega esta noche, prefiere el tren al avión. ¿Quién se hospeda en el hotel? Supongo que la mayoría serán franceses y parejas de recién casados. Ahora voy a ver mi habitación. No me agradó la que me dieron y han prometido cambiármela. Mistress Baker se alejó como un diminuto torbellino. Cuando Hilary entró en el comedor aquella noche, lo primero que vio fue a Miss Harrington sentada en una mesita contra la pared, cenando mientras leía un libro. Después de cenar, las tres mujeres tomaron café juntas y Miss Harrington mostró una agradable excitación por el magnate sueco y la estrella de cine. «Tengo entendido de que no están casados», comentó disimulando su placer con un gesto de desaprobación. «Es algo frecuente en el extranjero. Aquella familia francesa parece muy formal, y los niños quieren mucho a su papá. Claro que a los niños franceses les permiten estar levantados hasta muy tarde. Muchas veces no se acuestan hasta después de las 10, y toman lo que les apetece de la carta, en vez de leche y bizcochos como corresponde». «Pues parecen muy sanos», dijo Hilary maquinalmente riendo. «Ya lo pagarán después», replicó Miss Harrington con desaprobación. «Sus padres incluso les permiten beber vino». Su horror no podía llegar más lejos. Mistress Calvin Baker comenzó a hacer planes para el día siguiente. «No creo que vaya a ver la ciudad antigua. Ya la recorrí concienzudamente la última vez. Es muy interesante y parece un laberinto. Es un mundo aparte. De no haber sido por el guía, dudo que hubiera sabido regresar al hotel. Allí se pierde el sentido de la orientación. Pero el guía era un hombre muy agradable y me contó un sinfín de cosas interesantes. Tiene un hermano en Estados Unidos, en Chicago, creo que dijo. Luego, cuando terminamos de ver la ciudad, me llevó a una fonda o salón de té, en lo alto de las colinas que dominan la ciudad antigua. Una vista maravillosa. Por supuesto, tuve que beber ese terrible té con menta, que de verdad resulta bastante desagradable, y querían que comprara varias cosas, algunas bastante bonitas, pero otras eran una quincalla. Hay que mostrarse muy firme, ¿sabe? «Sí, desde luego», dijo Mistress Harrington, agregando con tristeza. «Y, por supuesto, no se puede malgastar el dinero en recuerdos. Las restricciones monetarias son una lata.